Buenos días, hoy 11 de febrero del año 2024, día del Super Bowl. Vamos a iniciar nuestra acostumbrada escuela dominical con una oración. Amantísimo Padre, hoy vamos a conocer cómo debemos orar. ¿Cuál es el modelo de oración que a través de tu Hijo nos diste en el Evangelio de San Lucas capítulo 11? Pero sobre todo, Señor, vamos a entender la naturaleza de lo que es la oración. No es simplemente hacer un bonito discurso para alabarte o adorarte, sino lo más importante es que esté sentida en nuestro corazón, que dimane de lo más esencial, de lo más fuerte, de lo más percedero de lo que nosotros tenemos en nuestra vida. Por eso, Señor, te pedimos entendimiento, conciencia, pero sobre todo que nos des la sabiduría para poder comprender este mensaje. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si usted en su momento oye esta escuela dominical y le queda el saco, disculpe, pero no lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque la mayoría no ora. La mayoría está alejada de lo que es la oración. El tema, como lo vemos ahí, es una fe que ora. Vamos a iniciar, como siempre, con la versión española del material de Lightwave para varones, para adultos, que es el utilizado por las iglesias bautistas asociadas a la Convención del Sur. Primeramente, la idea central. La fe espera que Dios provea para nuestras necesidades. Una de las cosas que tiene el creyente es que confía en Dios para que provea sobre las necesidades. Aplicación para la vida. ¿Crees que es importante orar? Si les hiciéramos esa pregunta a aquellos que creen en Jesús como su Señor y Salvador, es probable que la inmensa mayoría responda con un rotundo sí. Sin embargo, si después hiciéramos esta segunda pregunta, ¿cómo está tu vida de oración? Es posible que la respuesta no sea tan unánime ni entusiasta. La mayoría de los creyentes saben que la oración es muy importante, pero no siempre tienen una vida de oración activa. Algunos creen que hay algún secreto oculto para poder tener una vida de oración real y profunda. Pero la realidad es que Dios nos ha dado todas las herramientas para que podamos vivir una vida de oración en completa dependencia de Él. Jesús nos dejó para enseñar a sus discípulos a orar. Un ejemplo de oración. Tenemos un Dios bueno que responde las oraciones de sus hijos. Entonces, orar entraña comunicarse con Dios. Vamos a ver en el contexto luego todo lo que es la oración. Esta clase va a ser un poquito más larga de lo normal, pero creo que vale la pena. Muy bien. Vamos a poner nuestro post. ¿Dónde está? ¿No se quedó acá? No está ahí. Es una como barrita. Aquí está. Pásamela. Bueno, voy por ella. Bien. Perdón. Aquí está. Vamos a ver ahora la versión en inglés con el acostumbrado post. En inglés nos dice: la Biblia se encuentra con la vida.
Desde la pandemia hemos perfeccionado un conjunto peculiar de habilidades, todo ello bajo el paraguas de la observación de hechos. Muchos estudios de investigación han concluido que los estadounidenses pasan más tiempo en los medios, televisión, servicios de streaming, redes sociales, mensajería y juegos que durmiendo. Los atracones se han convertido en un pasatiempo nacional. Tengo que admitir que me decepcionó cuando veo una serie que me hace esperar una semana entera para saber si el chico de la serie descubrirá que su esposa es una espía rusa. Y sin embargo, la oración compulsiva nunca se popularizó. Si así fuera, sucedieran cosas asombrosas. La mayoría de los creyentes no reservan tiempo para orar. Todos los días, solo el 31% de los creyentes afirman que dedican tiempo a la oración. ¿Qué hay de malo en esta imagen? A lo largo de los evangelios leemos que Jesús pasó gran parte de su tiempo orando. Si el Hijo de Dios necesitaba tanto la oración, nosotros también debemos orar con fe. ¿Por qué nosotros nos dejamos atrapar por los programas, por las redes sociales? Hay gente que no sale de su Facebook y está todo el día viendo a ver qué le dice, no se diga el WhatsApp, etc. Pero ese tiempo no se dedica a la oración. La oración pasa entonces a ser simple y llanamente algo desconocido para los cristianos. No, pero todos decimos que sí debemos de orar, pero no lo hacemos. Entonces, ¿qué significa? Que simplemente somos títeres, somos simples marionetas, simples dibujos animados de lo que es verdaderamente un cristiano. En el post vemos a alguien que está hasta con sus palomitas, con su control remoto, y esa es su vida. Y eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque también merece y tiene que haber oración para poder de verdad crecer. Muy bien, vamos a iniciar ahora con nuestro texto. Es el Evangelio de Lucas, primeramente del capítulo 11, del 1 al 4. Jesús enseña sobre la oración. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Se refiere a Juan el Bautista. Él le dijo: cuando oren, digan: Padre. La variación es: Padre nuestro que estás en el cielo, Mateo 6:9. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Variación: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Mateo 6:10. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Alternativo: el pan que necesitamos. 4. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Literalmente nos deben. Y no nos metas en tentación. Variante: tentación, sino líbranos del maligno. Mateo 6:13. Esta oración, ¿cómo se llama? Padre nuestro. Ahora, ¿es una oración que debemos de repetir literal? No. De hecho, cuando hay oraciones que se repiten literalmente una y otra vez, se llaman mantras. Y se ha demostrado que los mantras hacen daño a la inteligencia. Incluso pueden provocar hasta daños cerebrales. ¿Por qué? Porque la persona se convierte literalmente en un títere de repetir una misma oración sin reflexionar, sin verdaderamente entender que es solo un formato, solo un esquema, solo un esqueleto que nosotros debemos de llenar con nuestra vida cotidiana. En el post dice: perdona a otros porque Dios quiere que lo hagas. Y aquí lo vemos, una demostración de que ese es lo que debemos hacer como cristianos. Entramos ahora al contexto. Primeramente vamos a ver qué es oración. En el libro Teología Sistemática de Wayne Grudem, editorial Vida, nos dice que es la comunicación personal con Dios.
Pueden ser por nosotros mismos o por otros, oraciones que se llaman de intercesión, confesión de pecado, adoración, alabanza y acción de gracias, y también comunicaciones de Dios para darnos una respuesta. Entonces vemos que la oración es antes que nada comunicación con Dios en doble vía. No es solamente lo que nosotros le pedimos, también lo que Él nos contesta. Al saber Dios todo, se ora para expresar nuestra confianza en Él. Lo que ustedes le quieran decir, Él ya lo sabe. No se van a poder ocultar. Un medio de expresión de la fe, un medio para depender o confiar totalmente en Él. Y esa dependencia es la más apropiada entre el Creador y la criatura. Si oramos con humildad, estamos convencidos de su bondad, sabiduría, amor y poder de Dios y de sus atributos que forman su carácter. Es algo que deleita a Dios. Si ustedes han sido hijos, el mayor beneplácito para los padres de ustedes es oírlos, aunque sea una llamada. Porque cuando ya no se tienen, pues es muy triste que ya no puedan tener comunicación con ellos. Y no pido que vayan con los espiritistas, no. Pero todo el tiempo que los tengan con vida, los que así lo tienen, disfrútenlos, háblenles, porque siempre el Padre disfruta de tener comunicación con su Hijo. Todos quieren tener comunicación con los padres. Yo conozco unos que no fueron. En el Diccionario Teológico Ilustrado del Dr. Francisco Lacueva, editorial CLIE, orar es toda comunicación amorosa entre el alma y Dios. Es posible porque agrada a Dios revelarse a nosotros, de modo que los seres humanos pueden dirigirse a Él de manera personal, al ser un Dios personal. Toda oración eclesial va dirigida al Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. Entonces, de acuerdo a los principios teológicos que defendemos, somos trinitarios. Todo lo que es oración va dirigida al Padre, en el nombre del Hijo y con el poder que da el Espíritu Santo. Incluso, aunque no haya oído hablar del Dios verdadero, puede hacerlo al Ser Supremo o Creador. Romanos 11, del 1, del 19 al 20. Hay gente que yo conozco que no es cristiana y sin embargo, créanme, tiene más fe muchas veces que lo que muchos cristianos que conozco. La oración también, otro punto. Dios desea la salvación de todos y da los medios necesarios para ello. Cuando un creyente pierde la conexión con Dios, se puede restablecer, renovarla por medio de Cristo. 1 de Juan 1, del 7 al 10. Se divide en primero mental, que es la comunicación mental con Dios efectuada por medio de meditación sobre abandonar el pecado, muerte, vida y resurrección de Cristo. Busca la visión de Dios en toda su obra y en las circunstancias con nuestra vida. Mateo 6:6. Y segundo, la vocal. Si ustedes han visto que de repente un hombre o una mujer de Dios se abstrae totalmente, está mentalmente orando, y eso es también poderoso. Cuando es oral o vocal, se está expresando oralmente nuestra comunicación con Dios. Por ejemplo, en los Salmos. Allí aprendemos que la mayor oración es de alabanza, después la acción de gracias, intercesión por otras personas y finalmente la de petición por nuestras propias necesidades. Ahora, ¿cuáles necesidades tenemos? Las espirituales y las temporales. Como a Él le place será la mejor manera. Santiago dice que la oración del justo tiene poder, que es Santiago 5:16. Si no pedimos, no esperemos recibir. Mateo 7, del 7 al 12. Es como una lotería. Si usted jamás compró un boleto de lotería, pues jamás va a poder en su momento tener la fortuna de quedarse con un premio. ¿Por qué razón? Porque simple y llanamente no cumple el primer requisito, que es comprar el boleto. Y esto también pasa con la vida cristiana. Si usted no tiene comunicación con Dios, si usted no le pide a Dios, pues que Dios no le va a hacer nunca caso.
Es que ¿para qué lo molesto? Eso entraña que usted se siente lo suficientemente grande como para no depender de Dios. Y es ahí donde está el fallo de su fe. O pedimos mal, es decir, no tenemos comunión con Dios sin atención, confianza o perseverancia. O pedimos para satisfacer los malos deseos, Santiago 4:3. Si usted dice, por favor, que se le descomponga el coche, que le pase un camión encima, que le pase algo a ese enemigo mío, ¿qué creen? Dios no les va a hacer caso, porque lo que ustedes buscan es maldad, y entonces no están ustedes comunicándose con Dios, y no les quiero decir con quién lo están haciendo. Ahora, el 2, la oración del Padre Nuestro. Para Gude, las primeras palabras Padre Nuestro que estás en el cielo, Mateo 6:9, reflejan a Dios como Padre amante y sabio, que lo gobierna todo desde su trono celestial. Los hijos esperan que los padres provean para ellos. Por eso, ¿cómo debemos pedirle? Con fe. Por eso Jesús dijo que si creen recibirán todo lo que pedirán en oración, Mateo 21:22. La oración nos lleva a una comunión más honda con Él. Lo que le encanta y deleita cuando oramos, la obra del reino avanza. Nos da la oportunidad de participar de una manera significativa en esa obra y corresponder a la grandeza que entraña ser hechos a su imagen y semejanza. Efectivamente, nosotros muchas veces olvidamos que somos hechura a imagen y semejanza de Dios. Pero no podemos alcanzar esa perfección si no oramos y no estamos en comunión con Él. Cuando muchas veces nosotros pensamos que ya somos muy perfectos, estamos solamente envaneciéndonos nosotros, pero no pedimos la ayuda, no pedimos el consejo, no pedimos la guía de Dios. Y entonces muchas veces resultan unos fracasos extraordinarios. Versículo 1, en el libro Lucas de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, titula los versículos del 1 al 13, Enseñanza sobre la oración. Cuando terminó Jesús de orar, no se sabe dónde, uno de los discípulos le pide que le enseñe a orar, como lo hizo Juan el Bautista con sus discípulos, 5:33. Oraba muy distinto a como lo hacían los fariseos, el pueblo o la simple repetición de salmos, refiriéndose a Él como Señor, que se utiliza para referirse a Dios. Algunos piensan de que esa expresión ya denotaba que pensaban que Él era Hijo de Dios o era el Dios mismo. Versículo 2. Se puede interpretar que es un mandato, además de modelo de oración para sus seguidores. Pero la esencia es hacerlo de corazón, pensando en lo que se está diciendo, no como una mera fórmula aprendida y sin tener conciencia de lo que entraña. Lo que hacían los fariseos, Mateo 6:7. Por eso es un modelo, no mantra. Las mantras se utilizan en las religiones del Oriente, en donde se aprende una palabra, una frase y empiezan a repetirla. Y se ven impresionantes porque todos dicen lo mismo. Yo conozco una secta que así también lo hace. Y creen que repitiendo una misma oración van a encontrar el contacto con Dios. Lo que encuentran primeramente, como dije, es un problema hasta mental, porque pierden la noción de la realidad. Literalmente esas personas pueden enloquecer diciendo las mantras y de repente sí, si le agregan algunos inciensos y otra serie de humos, pues su experiencia es tremenda. Por eso no la recomendamos. Dice, consta de dos partes. Primero, la invocación a Dios, reconocer que es Él y la gloria que le es debida y ver realizados los propósitos que tiene. Segundo, las peticiones, tanto de la vida cotidiana del hombre, que son la provisión cotidiana, el ruego del perdón de las faltas y la protección necesaria para cada momento. Son dichas en plural, no abarcan solo a quien ora y de quien ora.
en relación con Dios. Tienen que ver con la santificación de su nombre, venida de su reino y cumplimiento de su voluntad. El versículo 3 entraña pedir lo que es necesario para el día de todos. Lo cotidiano es lo que Dios dará en cada jornada de su vida. Son para el alimento de cada día, Proverbios 30 del 8 al 9. Como lo enseña el profeta Isaías 33, 16. Como el maná del desierto, Éxodo 16 del 19 al 20. Si alguien no trabaja, no comerá, segunda de Tesalonicenses 3, 18. Recordemos que Israel en su momento, en su peregrinar por el desierto, diario tenía la posibilidad de el maná. Y el maná en su momento estaba vigente un día, porque ya para la noche ya se había echado a perder lo que no se consumía. Algunos han encontrado que fuera una secreción de unos insectos, etcétera, etcétera, pero no nos vamos a meter a eso. Ahora, aquí hay una máxima del mundo judío: no comerá quien no trabaje. Y eso también lo dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 3:10. ¿Y qué significa? Que todos deben de trabajar. Pablo en su momento les dio el ejemplo cuando iba a lugares donde lógicamente no tenían recursos. Él se ponía a hacer tiendas. Él sabía hacer tiendas de campaña, que en aquel tiempo eran un muy buen negocio, y las hacía. ¿Por qué razón? Porque él también seguía ese ejemplo que viene desde el judaísmo. Nadie come si no trabaja. Aún el apóstol demostró que debía de trabajar. Muy bien. Versículo 4. Dios es absoluta y definitivamente santo, pero el hombre es pecador. El hombre es pecador. Dios es lo único que puede perdonar pecados por su gracia y el sacrificio vicario de Cristo. Isaías 53:4. Al confesar y ser perdonado, a Dios. No existe lo que otras sectas dicen, es mentira. Se restaura la comunión interrumpida con Dios y obtiene las bendiciones divinas que solo se obtienen de la luz. El confesar como el creer son acciones humanas que corresponden a la demanda divina. La salvación y la restauración se reciben sin ningún ruego, porque Jesús es la propiciación por nuestros pecados. 1 de Juan 2:2. Entonces el creyente debe perdonar a sus deudores y refleja la realidad de haber sido perdonado. Mateo 16, 21 al 35. Recordemos ahí la parábola en donde una persona es perdonada de una gran deuda y él no fue capaz de perdonar a otro de una pequeña deuda que tenía. La salvación y perdón de los pecados solo se alcanza con la gracia mediante la fe. No es por obras. No, pero es que ahora, también, como lo dice Santiago, una verdadera fe se manifiesta en obras. No queda a la expectativa. Quítense esa idea errónea de algunas sectas por ahí. ¿Por qué? Porque simple y llanamente lo que importa es que gracias al sacrificio vicario de Cristo tenemos la esperanza de ser salvos. Muy bien, el versículo 4 concluye con la petición de que el creyente sea liberado de la tentación, es decir, no nos lleve Dios a la tentación. Dios no tienta a nadie, Santiago 1 del 12 al 13. No son lo mismo que las pruebas que buscan el crecimiento del creyente. Santiago 1:4. Entonces debe entenderse como una demanda a Dios para que el creyente que es sometido a tentaciones no caiga en ellas, como lo hizo Jesús en Getsemaní 22:40, que también así oró. Y en Mateo, que habla de librarnos del mal o maligno, es decir, del diablo, Efesios 6 del 11 al 12. Utilizará todos sus recursos para hacer caer en tentación al creyente, eso es el maligno.
Primera de Pedro 5:8. Y la oración es un arma para resistir ese embate. Efesios 6, del 11 al 18. Cuando usted sienta que hay tentación, ore. Porque si no lo hace, usted fácilmente caerá en la tentación. Es que me está mirando muy raro. Si usted no ora y dice, ay, pues le voy a contestar, le voy a mandar un email, le voy a mandar un texto, usted simplemente está cayendo en algo negativo que le va a afectar su vida o su matrimonio. Desglose. Un profesor de Biblia preguntó, ¿cuántos creen que la oración es vital para la vida del cristiano? Todos levantaron la mano. Preguntó además, ¿cuántos tienen una vida de oración profunda y vibrante? Y todos bajaron la vista. Y así somos los creyentes, los cristianos. Reconocemos su importancia, pero adolecemos de verdadera entrega. En estos versículos se ve una oración modelo que Cristo nos enseñó. Es muy bonito decir, no, sí, yo soy cristiano. Pero la oración es parte de eso. ¿Y qué sucede? No oramos. Y la realidad es que debemos incluso en el matrimonio orar juntos. Porque si no lo hacemos, pues simplemente nos divertimos mucho, etcétera, pero no estamos dando un buen testimonio de lo que la palabra nos dice que debemos de orar. Entonces, matrimonios, oren juntos. Sí, también mi esposa y yo vamos a empezar a orar. Desglose. Primero, Juntos. Amén. Inicia con adoración. A Padre nuestro, si somos hijos de Dios, le podemos llamar así. Lo primero que pide es que el nombre de Dios sea santificado. Esto es poner aparte. Su nombre es especial y único. Él debe desear que venga el reino de Dios, que se establezca en la segunda venida de Cristo, que se llama Perusia. Queremos que se haga su voluntad, porque es buena, adorable y perfecta. Romanos 12:2. Luego hay que proceder a pedir nuestras necesidades legítimas. Por eso Jesús enseñó que debíamos orar por el pan nuestro de cada día, versículo 3. No satisface nuestros caprichos. Muchos se sienten completos y blasfeman. Proverbios 37:9. Ay, ¿yo para qué quiero a Dios? Si yo ya tengo todo, no necesito más. ¿Quién sabe quién será ese Señor? El pan representa las necesidades físicas cotidianas. Es legítimo pedir por estas y esperar su provisión. Pero también, como vimos, hay que trabajar. La oración da prioridad a lo espiritual, versículo 4. Pide el perdón de Dios para mantener una relación con Él, Isaías 1:18. La razón es que al ser perdonado, Él debe también perdonar a todos los que nos deben, los que pecan contra nosotros, Marcos 11:25. Finalmente, podemos pedir protección contra las tentaciones y maldad, para mantener una vida santa y de obediencia a Dios, 1 de Juan 5:3. Es un modelo de oración. Tomemos sus principios y apliquémoslos en nuestras vidas. ¿Lo hacemos? Oh, reina el silencio. Sí, yo lo sabía. Bueno, vamos a ver las preguntas. En esta página siempre acostumbramos prácticamente seguir al pie de la letra el material de LifeWay. ¿Por qué? Porque es interesante, es bíblico. No está haciendo ningún tipo de especulaciones fantasiosas como hay otras sectas. Y por eso seguimos al pie de la letra sus lecciones, agregándole algunos conceptos adicionales. Preguntas. Primera, la versión española. ¿Qué importancia tiene la oración para la vida del creyente? Pues es como dije, comunicarse con el Padre. Si nosotros valoramos que estar en relación con nuestros padres fue importante o es importante, lo mismo es con Dios. Porque Él es nuestro Padre espiritual y de Él en su momento dependemos y por Él estamos.
¿Qué programa en la versión inglesa, qué programa o serie de televisión te sientes tentado a ver en exceso? Ay, aquí Dios me dijo una cosa. Bueno, un programa que no es nada cristiano, pues se llama Succession. Está bueno, pero sí es muy crudo. Y se ve lo que no debe de hacer un hijo con su padre y viceversa. 2. ¿Por qué algunas veces es difícil orar? Porque tenemos muchas distracciones. Ya va a ser la hora de la novela. Ya va a ser la hora del juego. Ya va a ser la hora de irse al boliche, etc. ¡Órale! Y orar. Después. ¿Qué aprecias de la forma en que Jesús nos enseña a orar? Que fue modelo. Jesús nunca dijo, ustedes váyanse a orar, ahí los alcanzo. Al contrario, Él les daba el ejemplo de que constantemente oraba, de que antes de cualquier decisión difícil oraba, de que siempre estaba en comunicación con el Padre, aún siendo Él divino y estar en el reino, temporalmente en la tierra. Y aún así, Él oraba. De hecho, recordemos en Getsemaní que sus discípulos no aguantaron ni una hora orando. Y eso que eran sus discípulos, que eran los apóstoles, que eran ya techados ahí de virtudes. Pero eran hombres. Y si ustedes han orado y de repente se han quedado dormidos, pues refleja que su oración no es efectiva. ¿Por qué? Porque no está 100% su corazón inmerso en lo que es orar. Muy bien. Sí, se oyó feo, se oyó duro, perdón, discúlpenme. Lucas 11 del 5 al 10. Supongamos, continuó Jesús, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes. El 6. Pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Ay, esos amigos que llegan a medianoche no son re buenos. Y en aquel tiempo no había lugar donde comprar, no había el Oxxo, no había un restaurante en México, no había un restaurante de 24 horas como Denny's o IHOP, etc. Y el que está adentro le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a darte nada. Les digo que, aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Ay, ya quiero que se vaya, ya le voy a dar los panes y ya que se vaya. Bueno, quizás le dijo en otra forma, pero no vamos a especular. 9. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. 10. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llame se le abre. Y así es también el conocimiento. Muchas veces nosotros queremos o estamos esperando la sabiduría divina, pero no investigamos. Y aquí nos dice que tenemos que ser activos. Si usted necesita investigar algo, pues estudie. Pero si no estudia, pues no espere que vaya a recibir ese conocimiento inmanente de inmediato. ¿Cómo lo dice el post? Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Muy bien, vamos a ver el contexto. Parábolas del amigo necesitado, versículos del 5 al 8. En el libro de Samuel Pagán, Las parábolas de Jesús de Nazaret, editorial CLIE, nos dice que una parábola es un tipo de relato sencillo que transmite una verdad profunda o narraciones cortas que cuentan con una segunda intención, con una finalidad alternativa. Entonces es un relato con una intención ulterior, además de las realidades que presenta.
Alguien por ahí en alguna ocasión dijo de que las parábolas era lo más sencillo de entender. Les tengo una noticia, no. Porque como lo dice aquí la definición, tiene como trasfondo una verdad profunda. Muchos, y de hecho los fariseos así lo hacían, nada más entendían en la parte de afuera, lo que decía literalmente, pero no profundizaban el mensaje implícito que decía, y muchas veces era en su contra. Ya cuando lo descubrían ya estaban bien enojados. Al hablar de esta parábola en particular, tiene como objetivo poner en relieve la oración, espiritualidad, misericordia y consagración en el reino. Aparece solo en este evangelio, en el de Lucas. Una persona recibe la visita a medianoche para pedirle 3 panes, porque un viajero había llegado y tenía que darle de comer. Entraña hospitalidad que se debía en la antigüedad. El amigo rechazó la petición porque era muy tarde y ya estaban dormidos su familia. Entonces fue la persistencia lo que hizo que se lograra el objetivo del amigo impertinente. Entonces la oración y la piedad juegan un papel fundamental en la teología del Señor. Es la espiritualidad transformadora que emana del compromiso con el Señor. Vemos que no era tan sencillo como decía el relato, porque aquí entraña cómo el creyente se convierte también en un insistente amigo al que va y pretende pedirle a otro, a un amigo que es de él, que lo ayude con esa necesidad urgente. En la antigüedad la hospitalidad entrañaba no solamente darle techo, sino también comida. Y si era un amigo, pues tenía mucha más en su momento obligación. De hecho, el pueblo de Israel también aceptaba a los extranjeros. Bueno, hasta que los masacraron, pero bueno, eso es otra cosa. En su implicación teológica se trata de una oración. El pan entonces es algún beneficio espiritual que pueden recibir los creyentes. El amigo que pide el pan se relaciona con las iglesias y sus discípulos que anhelan recibir la bendición y la gracia de Dios. Cristo es el amigo que tiene el potencial de dar el pan, pero también implica persistencia, perseverancia y oración. Si una persona puede perseverar en su petición, Dios la puede hacer con el clamor humilde, sistemático y continuo de iglesias y fieles. Si las mantiene tarde o temprano, recibirá la respuesta divina. Por eso, la recomendación apostólica es orar sin cesar para que realmente se reciban dividendos. Es que Dios no me contesta. Pues si se lo has pedido una vez al año. Aquí habla de que debe de ser ¿qué? Perseverante, constante. Otro ángulo es la impertinencia del que llegó a pedir pan a altas horas de la noche, pero por hospitalidad y amistad debía responder independientemente de la hora y las condiciones de la petición. La enseñanza es que el reino, la solidaridad y la fraternidad son valores impostergables y necesarios para la supervivencia humana. Entonces superó la hora, la noche, para responder a un llamado de ayuda de un amigo. Lo fundamental es que Dios tiene la capacidad de responder a las oraciones de los creyentes, a cada uno. No es solamente que sea colectivo, también individualmente Dios nos puede contestar, y si tenemos fe, estamos seguros que lo hará. ¿En qué sentido? Conforme a su voluntad. Siempre será para bien. Es distintivo de los ciudadanos del reino, su insistencia, perseverancia, propician la respuesta divina. Es necesaria para la afirmación del reino en medio de las vicisitudes, de los problemas, de las circunstancias humanas. Otro libro titulado Las 40 parábolas de Jesús, de German Locking, editorial Verbo Divino,
Agrega lo anterior que se emparenta con la parábola del juez y la viuda. Aquí un amigo le pide 3 panes a medianoche porque recibe una visita y no tiene que darle de comer. Le contesta que ya está acostado él y su familia. Lo inimaginable es que él se levante y le dé lo necesario. Es un ambiente pueblerino, se sabe quién tiene pan a esa hora, pero debía de ser hospitalidad. No solo es techo, sino también comida. Por el escándalo, sería la comidilla del pueblo al día siguiente. Pues tiene pan y no quiso darle solo porque ya estaba dormido. Y en los pueblos chicos, ¿cómo dicen? Chisme grande. Bueno. Entonces, si los hombres pueden confiar en la ayuda de otro por la hospitalidad, se puede confiar más en Dios, que ayudaría a Israel cuando estén en necesidad. Era obvio y Jesús no necesitaba insistir en ello. Salmo 66, 17. La confianza en la ayuda de Dios era algo lisa y llanamente evidente que se lee desde el reino de Dios. ¿Están habilitados para confiar en Él? Por eso agregó frases metafóricas que hablan de la confianza filial en la oración, versículos del 9 al 13. Contexto, versículos 9 y 10, en el libro de Samuel Pérez Millós, nos dice que la vida de fe es una vida de dependencia. Los discípulos deben de depender plenamente del Evangelio y de Dios. La fe prepara la forma de vida que es idónea para Dios, Efesios 2:10. Ese mandamiento para orar se expresa en 3 versos. Primero, pedir. Segundo, buscar. Y tercero, llamar, golpeando la puerta. Si usted de repente oye su puerta que le tocan el timbre insistentemente 3, 4 veces, ¿usted qué hace? ¿Quién? ¿Por qué? Porque ya está insistiendo demasiado. O con los nudillos si ustedes no tienen timbre. Antiguamente se ponían unos aros de acero y entraban pim, 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 hasta que abrían. Entonces, así es precisamente la oración. Debemos insistir en la petición que tengamos con Dios para que Él responda. No es solamente una vez y a veces y responde, no. Es constante, es diario. ¿Cuántos minutos dedica la oración? Ay, no sé. ¿Serán 20 segundos? Bueno, cámbielo. Es idónea para Dios. Bueno, ese mandamiento para orar se expresa en 3 verbos. Primero, pedir. Segundo, buscar. Y tercero, llamar golpeando con los nudillos a la puerta. En cuanto al primero, el creyente pide como lo hace un mendigo pidiendo limosna. Y así debe de pedir al Señor. Mateo 5:3. Implora, ruega, Santiago 1:17. Le ruega provisión por su gracia. Es pedir luz. Luz en la antigüedad en México se decía dinero. Necesito luz. Pero espiritualmente es la iluminación que Dios nos da. Y eso es lo que también le pedimos a Él. Al pedir está asegurada la liberalidad, se os dará. Pero no podemos pedir, pero no podemos recibir si no pedimos. Entonces lo primero es pedir, ¿para qué? Para que se nos dé. Es por gracia esa contestación. Enviará un regalo de su gracia. Respecto al 2, el creyente ora, busca. Es la acción propia de quien ha perdido algo valioso. La oración que se hace con fe nace de la necesidad. Busca a Dios para su socorro oportuno. Buscar el rostro de Dios es procurar su favor, desear sus bendiciones y esperar su misericordia. Quien ora busca insistentemente y espera recibir la provisión de Dios. A veces no haya lo que pretende encontrar, pero Jesús dice que siempre haya algo, siempre habrá una respuesta. No es cuestión de esfuerzo, sino de persistencia en la búsqueda, como vimos en la parábola. Marcos 9:24, Santiago 4:6. Vean los preceptos que cito para que corroboren el sentido del texto.
Por último, debe llamar golpeando a la puerta cerrada. El que busca entrar en la intimidad de la casa de la misericordia lo hace insistentemente, porque quiere ser recibido. No se conforma con ser hijo de Dios, sino que trata de estar en la casa del Padre. Busca la intimidad del trono de misericordia, Hebreos 4:16. Solo en la intimidad con Dios alcanza los recursos necesarios para proceder de la gracia. Él da mayor gracia, Santiago 4:6. Dios nunca les llega tarde en su provisión. Por eso el creyente clama, insiste implorando el favor de Dios, un llamado persistente ante el trono de la gracia. Por eso el creyente debe de llamar insistentemente. Al final la promesa se cumple y la puerta se abre para otorgar el oportuno socorro a quien llama. Desglose. Un niño le dijo a su papá que quería comer dulces toda su vida. El padre no aceptó esa petición. Esos mocosos son tremendos, porque su alimentación era importante para él. Pero sí podrá comer algunos cuando se piense que es adecuado. Dios quiere que vengamos con nuestras peticiones y Él sabe lo que es mejor para nosotros. En este pasaje aprenderemos varias realidades sobre nuestra relación con Él. La primera, nuestra necesidad no es una molestia para Dios. Jesús en su parábola dice que un hombre viene a medianoche para pedirle 3 panes. El dueño deniega dárselos por la hora en que fue, pero Dios no nos contestará, no me molestes, porque Él es dueño de todo lo que existe y no se molesta de que pidamos lo que necesitamos. 2. Debemos ser proactivos. Con nuestra oración hay 3 verbos imperativos. En el verso 1, pedir, buscar y llamar. Dios todo lo sabe, Salmo 139:4. Sabe lo que pensamos, vamos a decir, pero busca que exista una comunicación entre 2 personas. Por eso, Él recibe tus peticiones con gran alegría, como un padre amoroso con sus hijos. Dios siempre responde a la oración. Jesús enseñó que los que pidan reciben, los que buscan hallan, y a los que llaman se les abrirá la puerta. Responderá con un sí, no o espera. Siempre debemos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, si oramos de acuerdo a su voluntad, siempre recibiremos respuesta, ya que busca que crezcamos en santidad y obediencia. Vamos a ver ahora la pregunta. ¿Por qué piensas que a Dios le gusta atender nuestras oraciones? Porque nos ve como sus hijos. Eso para el cristianismo. Ahora en inglés, ¿por qué la perseverancia es un aspecto vital de la vida de oración del creyente? Lo está diciendo, y Él lo dijo en la parábola que vimos, Jesucristo. Es persistencia. No es hacer la petición y olvidarse. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen una deuda, pues le están insistiendo por teléfono, por carta, que ya pague. ¿Por qué razón? Porque ustedes lo deben y lo tienen que pagar, se comprometieron a pagarlo. Y eso no debe de molestar porque simplemente es recordatorio de un compromiso que ustedes hicieron. Ahora, si es injusto, bueno, pues sí defiéndanse, pero si no, pues ustedes deben de cumplir con sus obligaciones. Por los últimos 3 versículos, Lucas del 11 al 13, versículo 11. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide, variante le pide pan y le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? 12. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Vamos a ver el post.
Recientemente en la iglesia hay un recién nacido, una recién nacida, y entonces los padres están felices y la iglesia con ellos. Y así se ven cuando son pequeñitos. Solamente están esperando lo que diario les van a dar los papás, porque nadie más los va a ayudar. Y también en su momento vemos del otro lado un anillo de compromiso de matrimonio, una argolla. Y pues también es el deseo de muchas mujeres y hombres el comprometerse y casarse con la persona amada. Y esas son necesidades que el buen Dios nos permite satisfacer. Muy bien. Vamos a ver el contexto. Versículo 11 del libro de Samuel Pérez Millos. La elección se confirma por hechos propios del auditorio, mediante una pregunta retórica. ¿Qué padre sería si el hijo le pide un pescado y le da una serpiente? La parte en donde habla de pan y piedra no está en los textos más seguros. Entonces, y quizás sea una adaptación del Evangelio de Mateo, ahí sí lo dice. Esa pregunta es dramática. Es seguro que ningún padre lo haría. Es darlo algo que no satisface su necesidad perentoria. Por eso, la respuesta lógica sería negativa por parte de los oyentes. Versículo 12. En otra pregunta retórica, el hijo pide al padre un huevo y recibe un escorpión. Esos antrópidos de la clase de los arácnidos tienen un aguijón que puede causar la muerte a quien inocule el veneno. Sería incluso una actitud delictiva y por ende exige una respuesta negativa. Un padre no haría nunca esa cosa monstruosa. Bueno, de los que son racionales, los locos hay en todos lados. Versículo 13. En el auditorio habría muchos padres que tendrían hijos y al ser pecadores, aún ellos les daban regalos a sus vástagos. El contraste se establece con Dios, el cual es infinitamente bueno. Él dará mejores dádivas por misericordia y naturaleza a sus hijos, a quienes considera como un tesoro suyo, comparándolos a las niñas de los ojos. Zacarías 2:8. Se compadece de ellos. Salmo 103:13. Versículo 13. Pero lo que el Padre da al que le pide es el Espíritu Santo. Entonces, 1. El Padre del cielo, que está en el cielo. 2. Dará o enviará del cielo al Espíritu Santo. Jesús prometió su envío cuando ascendió. Juan 14:6, 26, 16, 7. Y se cumplió plenamente en el Pentecostés. Pero lo recibimos con el nuevo nacimiento y viene a ser residente en el nuevo corazón. Ezequiel 36 del 26 al 27. Si no tiene al Espíritu, no es de Cristo. Romanos 8:9. El que pide a Jesús que le salve, recibe como regalo el Espíritu Santo. Y podemos pedir que seamos libres y que seamos llenos de ese Espíritu. En conclusión, si los padres imperfectos dan regalos a sus hijos, el Padre justo y sabio, amoroso, dará cosas que necesiten, y en especial en don del Espíritu Santo. Desglose. No debemos temer la respuesta de Dios. Cuando un padre recibe la petición de comida de su hijo, no le dará algo malo, porque él como padre busca el bien de sus hijos. Por lo tanto, no debemos temer su respuesta. 2. Las dádivas de Dios siempre son buenas. Por eso no hay que tener miedo de las respuestas de Dios. Aunque nosotros somos malos por naturaleza, Él es bueno. 3. El mejor regalo que el humano puede recibir es el Espíritu Santo, porque por medio de su obra es que somos salvos. Juan 3:8. El Padre dará al Espíritu a quien se lo pida. Versículo 3. Podemos pedirlo para que por medio de su plenitud en Él enfrentaremos las necesidades de nuestra vida. Los que son hijos de Dios por medio de la fe en Jesús deben saber que Él tiene bondad hacia nosotros. Por eso hay que buscar a Dios. Las últimas preguntas.
la versión española. ¿Por qué el Espíritu Santo es nuestro mejor regalo? Porque a través de Él oramos. A través de Él Dios da en su momento determinados privilegios, prerrogativas y posibilidades de hacer inclusive milagros. ¿Por qué? Porque tenemos ese regalo divino. Porque es una parte de Dios en nosotros. Ahora, si usted no sabe lo que es el Espíritu Santo, o si su secta le dice que no existe, como los testigos de Jehová y congéneres, pues simplemente usted no es cristiano, ni creyente, ni mucho menos puede sentir algo al orar. En la versión inglesa, ¿cuáles son algunas de las razones por las que podríamos dudar en orar por algo? Nuestros pretextos tontos. No tengo tiempo. Pero te la pasas durmiendo 20 horas. Es que me recupero, no tengo tiempo. Pero orar puede ser nada más media hora. No es muy difícil, no sé qué decirle a Dios, etcétera, etcétera. Y siempre ponemos un pretexto. 5. No existe en la versión española, de hecho repitió la pregunta 4, por eso no lo ponemos. En la versión inglesa dice, ¿cómo impactó nuestra visión de Dios en nuestra vida de oración? Impacta si de verdad tenemos noción de lo que es Dios para nosotros, si de verdad tenemos su misión, si de verdad nosotros queremos acercarnos más a Dios. Si no se quiere usted acercar a Dios, pues no ore, pues no es creyente. Quizás sea un aficionado, quizás sea un simple seguidor de tradiciones. Pero orar entraña que el corazón del creyente realmente se conecte con Dios a través del Espíritu Santo. Muy bien. Vamos todos a leer Mateo 6:6. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Mateo 6:6. Muy bien, mis hermanos, vamos por último a hacer nuestra oración. Amantísimo Padre, te pedimos que tú nos guíes, que tú seas precisamente ese faro que evite que nosotros nos estrellemos contra las dificultades de este mundo. Ayúdanos, clamamos a ti, para que nuestras necesidades sean cubiertas, tanto físicas como espirituales. Pero sobre todo, Señor, para que estemos convencidos de que tú, por ser creador y padre de todo lo que existe, sientes amor. Y como lo dijo tu palabra, tú nos darás. Nosotros encontraremos lo que buscamos valioso y podremos entrar a la puerta del trono. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.